Hola, soy tu profesor de todosobresaliente.com. En este vídeo vamos a seguir donde lo dejamos en el anterior con la explicación de corriente alterna y los circuitos de relé. ¿Vale? En el vídeo anterior tenéis el enlace en la descripción. Hablábamos de esto, de un circuito RLC, de lo que era la impedancia, ¿vale? De lo que era la impedancia de la L, la C, cómo calcular la impedancia total equivalente del circuito. Vamos a seguir a partir de ahí, ya que una vez que sabemos la impedancia total equivalente de un circuito, la Z, podemos hacer una cosa que es representarla gráficamente, ¿vale? En un circuito RLC, como ya hemos visto antes, tenemos, digamos, tres componentes. Vamos a tener una impedancia que corresponde a la L, vamos a tener una impedancia que corresponde a la C, vamos a tener una impedancia o una resistencia que simplemente es la resistencia, y todas esas las podemos agrupar en una Z total equivalente que se compondrá de un módulo Z y de un ángulo alfa. ¿Cómo representamos eso? ¿Dónde está ese ángulo? ¿Cómo funciona eso? ¿Vale? Pues lo vamos a ver de la siguiente manera, y para eso lo que hacemos primero es dibujar un sistema de coordenadas, ¿vale? Vamos a tener un eje X y un eje Y que, a ver, espérate, ¿cómo dibujo para abajo? Bueno, dibujo una flecha para abajo. Vamos a tener el eje vertical y el eje horizontal, ¿vale? Más o menos una cosa así. Bien. Este eje horizontal, aquí estamos representando la R, la parte real de la impedancia, ¿vale? Y aquí en el eje vertical vamos a estar planteando la parte imaginaria. No es algo en lo que quiero entrar mucho, pero ¿vale? Básicamente la impedancia tiene una parte real, ¿vale? Y luego una parte imaginaria y donde es la diferencia XL menos XC, ¿vale? La parte imaginaria es la que tiene un comportamiento que depende de la frecuencia y esta es la que no depende de la frecuencia. Pasa que esta nomenclatura ahora mismo nosotros no la vamos a usar, ¿vale? Simplemente tenemos que tener en cuenta que en este eje, digamos, y este sería el eje imaginario, pues aquí es donde vamos a representar la XL y la X sub C. La X sub L es positiva, va sumando en esa fórmula, ¿vale? Entonces la representamos para arriba. Vamos a ponerlo en verde, por ejemplo, que se vea. La representamos para arriba. Esta que representamos así para arriba, ahí, sería la X sub L, ¿vale? Y esta que representamos así para abajo, pues sería la X sub C, ¿vale? Esto sería X sub L, la impedancia de la L, y esta sería la impedancia de la C. Siempre la L va a ir hacia arriba y siempre la C va a ir hacia abajo, porque en la fórmula la C es negativa y va hacia arriba. Eso en realidad viene de otra circunstancia, y es de que la impedancia de la L, su fórmula era 2pi FL, y por lo tanto, cuando la frecuencia aumenta, la impedancia aumenta. Si la frecuencia aumenta, la impedancia aumenta, ¿vale? Entonces va sumando, digamos, es una manera de, así un poco burda, pero para entenderlo un poquito. Y de la C es 1 partido de 2pi FC. Como la F está en el denominador, si la F aumenta, ¿qué le pasa a la impedancia? ¿Qué le pasa a toda esta cuenta? Pues que disminuye, la impedancia disminuye. Entonces, digamos, cuando vamos aumentando, la impedancia va disminuyendo. Es el efecto al contrario, el efecto negativo. Por eso la L y la C con respecto a la impedancia y con respecto al desfase tienen efectos contrarios. Una aumenta cuando aumenta la frecuencia y la otra disminuye cuando aumenta la frecuencia. La resistencia que no tiene efecto con la... ¿qué ha pasado aquí? Ya estamos liando. A ver. Ya. La resistencia, ¿vale? Que no tiene parte, no depende de la frecuencia, por lo tanto solo tiene parte real, digamos. Pues la representamos en ese eje de ahí, ¿vale? La representamos tal que así. Esos son los tres ejes, las tres representaciones de, de las tres impedancias que aparece el circuito RLC, ¿vale? ¿Cómo calculamos la impedancia total? Bueno, pues las que están en el mismo eje, la X sub L y la X sub C que están en el mismo eje, pues simplemente se restarían, ¿vale? X, como dice la fórmula esta, X sub L menos X sub C. Si la X sub L es mayor, pues la resultante apuntará pues hacia arriba, y si la X sub C es mayor, es decir, si gana el condensador, pues la resultante apuntará hacia abajo. En este caso he pintado la X sub L un poquito mayor, entonces después de restarla, digamos que nos queda pues una cosa así, ¿vale? Ese rojo sería el resultado de X sub L menos X sub C, ¿vale? Y luego tenemos la R para acá, que la R pues nada, lo que valga. Pues entonces
al tener esos dos vectores, ¿cómo se suman vectores? Pues se suman haciendo el paralelepípedo, es decir, vamos a elegir aquí una línea recta aquí, sería una línea, se traza una línea en paralelo para acá, traza una línea en paralelo para acá así, ¿vale? Y la resultante, si os acordáis de cómo se suman vectores, pues simplemente sería la diagonal de ese vector, que sería una cosa así, ¿vale? Esa sería la z total equivalente, ¿vale? Como resultado de sumar las aportaciones de todas las impedancias, cada una en su eje, porque cada una el efecto de la aportación es distinto. Y también, pues ese vector, digamos que tiene dos componentes, tiene la longitud de esa flecha y luego tiene el ángulo que forma con este eje horizontal, ¿vale? Que ese es lo que conocemos como alfa, como el de fase, cuya fórmula era lo del arco tangente. Por eso, como estáis viendo aquí, esto es un triángulo rectángulo, ¿vale? Este lado de aquí es XL menos XC y este lado de aquí es R. Por eso, la fórmula de Z es el teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de la suma de los dos catetos al cuadrado. R al cuadrado más XL menos XC al cuadrado, ¿vale? No es magia ni una fórmula que se ha inventado alguien. Bueno, se la ha inventado Pitágoras, pero es porque es verdad, ¿vale? Porque es un triángulo rectángulo. Esa es la fórmula. Y por trigonometría, si acordáis de cuando tenemos un triángulo rectángulo, el ángulo este alfa, pues su tangente era este lado partido de este lado. Eso es trigonometría, ¿vale? Entonces, por eso el alfa era el arco tangente de x sub L menos x sub C partido de R, ¿vale? Ahora lo que vamos a ver es este alfa, este ángulo que aparece con esta fórmula del arco tangente. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Por qué se usa? ¿Por qué aparece? ¿Qué tenemos que hacer con él? Vamos a ver. Bueno, pues seguimos y lo que tenemos que ver es qué significa ese alfa. Ese alfa, ¿vale? Que nos ha salido es el desfase. ¿Qué significa desfase? Desfase es la cantidad de tiempo que transcurre entre que la V aparece o alcanza su máximo y la I, ¿vale? Es decir, la V y la I no van a la vez. ¿Qué significa eso? Bueno, la V, imaginaros, yo tengo mi circuito RLC y yo tengo un interruptor, ¿vale? Y luego ya tengo mi R, mi L y mi C, ¿vale? Y mi fuente de alimentación alterna y se cierra el circuito, ¿vale? Cuando yo cierro el interruptor, clic, ahí en ese momento ya tengo una V, ya tengo una diferencia de tensión, una diferencia potencial, una tensión que se está aplicando al circuito. Pero eso no significa que inmediatamente empiece ya a circular la I, puesto que la L tiene un efecto de retrasar la I, ¿vale? Por el principio de inducción, varía el flujo magnético, la bobina se opone, bueno, una serie de fenómenos físicos que no vamos a entrar, pero que la L tiende a empujar la I hacia atrás con una I autoinducida en sentido contrario. Entonces ahí hay un tira y afloja que acaba desapareciendo, la I acaba ganando y acaba pasando, pero eso hace que haya un desfase, que la I se retrase, ¿vale? Que entre que yo conecto la V y empieza a circular la I, haya un desfase de tiempo. Y sin embargo, el condensador tiene el efecto contrario, digamos que adelanta la I. No es que la adelante, es que cuando desconecto, en la realidad lo que pasa es que cuando desconecto la V, la I todavía circula un poco más de tiempo, ¿vale? Ese es el efecto, el fenómeno por el cual cuando desenchufamos el cargador del móvil o el cargador del portátil de la pared, el LED todavía se queda encendido un rato más y luego ya se va apagando poquito a poco. Porque el condensador ahí hace que aunque no tenga V, sigue un poquito más, tira de él un poquito más. Entonces el efecto, a fin de cuentas, es el opuesto a la L, ¿vale? Por eso está representado la L hacia arriba y la C hacia abajo. Porque la L atrasa la intensidad y la C la adelanta. Que no es que la adelante, más bien es que compensa el atraso de la L, una cosa así, ¿vale? Muy bien, ¿y eso qué viene a significar, no? Pues, por ejemplo, si lo podemos representar así. Esta línea verde sería la V. Yo tengo una tensión, ¿vale? En la alterna que va alcanzando su valor máximo de 1 voltio en este caso, su valor mínimo de menos 1 voltio y va oscilando. Y ahora, esta sería su fórmula. La V sería la I, es igual a la amplitud, los voltios máximos, los voltios picos, ¿vale? Que sería 1, es igual a la frecuencia angular omega, que sería 5 en este caso, por X, que sería el tiempo, ¿vale? Yo sería una onda con esas características. Y ahora aquí abajo tengo otra onda igual, le he puesto menos amplitud, porque la intensidad suele tener menos amplitud que el voltaje, dependiendo de la impedancia, ¿vale? Un poquito menos.
pero la misma frecuencia, 5x, la misma omega, 5 radianes por segundo, pero le metí un desfase, tiene un desfase de 5, ¿vale? ¿Qué pasa si varía ese desfase? Fijaros lo que pasa con la señal. Pues que la señal se desplaza hacia adelante o hacia atrás con respecto a la V, dependiendo de si tengo más o menos, de si el desfase es positivo o negativo. Si lo dejo justo a 0, si el desfase es justo 0, a ver si consigo ponerlo justo 0, no me deja. Aquí. Si lo dejo justo a 0, ¿qué pasa? Pues que el máximo de la V coincide con el máximo de la I. Es decir, cuando la V está al máximo, en el momento en que la conecto, bueno, empieza a conectarse la I también, y cuando llega al máximo, la I también llega al máximo, y cuando vuelve la V a 0, la V a 0, en fin, van juntas, van de la mano, van exactamente a la vez, ¿vale? Cuando la V baja, la I baja. Eso pasaría de fase 0. Si el desfase no es 0, pues ya no pasa eso. Ya cuando tenemos el máximo de la I, no tenemos el máximo de la V. Cuando tenemos el máximo de la V, pues tenemos el mínimo o 0 o yo qué sé, otra cosa, dependiendo ya del desfase como sea. ¿Vale? Ese desfase, ¿cómo lo medimos? Pues ese desfase lo medimos, como estamos viendo, con este ángulo. Este ángulo es lo que me dice el desfase. Y me podréis decir, pero si el desfase hemos dicho que es tiempo, es los segundos, es el tiempo que tarda de uno a otro. ¿Cómo me lo va a dar en ángulo? ¿Cómo va a ser el desfase? El desfase alfa pues puede ser 45 grados o puede ser 90 grados. ¿Cómo va a ser eso? ¿Vale? Pues es bastante fácil, puesto que un ciclo de la onda se puede representar como si fuera un movimiento circular, ¿vale? Esto sería 0 grados y en el 0 grados la onda está aquí. Luego, si el movimiento circular pasa de aquí a aquí, tenemos algo que está dando vueltas, ¿no? Y ahora pasa está a 90 grados, es porque es como si la onda pues hubiera pasado a esta posición, ¿vale? Y esta posición se corresponde con esta. Si volvemos a si nos seguimos girando y estamos aquí en 180 grados, pues entonces la onda está aquí. Si pasamos a aquí, que sería 270 grados, pues entonces la onda significa que la onda ha seguido para abajo, y luego sube para arriba y estaremos aquí en el 270 grados, ¿vale? Más o menos, ¿no? Y luego cuando vuelvo aquí al cero otra vez, pues estoy aquí en la onda, el cero otra vez. Es decir, que un ciclo completo de onda, que sería esto, estoy en cero, llego al máximo, vuelvo a cero, llego al mínimo y vuelvo a cero, esto sería un ciclo completo de onda, se puede hacer corresponder con un giro completo de algo que está dando vueltas, ¿veis? Cada posición 0, 90, 180, 270 y 360 o 0 otra vez, se corresponde con una onda. Por eso podemos hablar de desfase en ángulo. Si yo digo que tiene un desfase la onda, la V con respecto a la I de 90 grados, es porque cuando la V, que es lo azul, digamos, está en 90 grados, ahora empieza la I. Y entonces empieza así la I, ¿vale? Lo que pasa es que cuando este está al máximo, en el 90, este está empezando en el 0. Entonces hay un desfase de 90 grados, ¿vale? Y así, cuando este está en el 0, este está en el máximo. Cuando está en el 0, este está en el mínimo. Así, siempre habrá ese desfase de 90 grados. Y así las dos ondas irán una al lado de otra, pero desfasadas. Eso sería un desfase de 90 grados. Y en 90 o cualquier ángulo, ¿vale? Ahí, ahí veis cómo representamos un tiempo, que es un desfase, que es el tiempo que de diferencia entre una y otra, en realidad, matemáticamente lo representamos como un ángulo. ¿Vale? Bien. Vamos a anotar una cosita, y es que si tuviéramos solo un circuito, vamos a fijarnos aquí, estamos mirando aquí. Si tuviéramos solo un circuito en el que solo hubiera una L, no hubiera ni R ni C, ¿vale? La fórmula del desfase alfa es igual al arco tangente de XL menos XC, pues cuando no tenemos, partido de R, cuando no tenemos componentes, se pone en cero, ¿vale? Entonces, imaginar un circuito solo con L, pues no tendríamos ni esto ni esto, ¿vale? Entonces, ¿cuánto sería el arco tangente? Bueno, pues el arco tangente, este ángulo alfa, iría de aquí a aquí, porque solo tendríamos la L, el resultado total sería la L, y entonces eso sería 90 grados. Es decir, si tenemos un circuito solo con L, tendríamos un desfase total de 90 grados. Si tuviéramos un circuito solo con C, tendríamos un desfase de 270 grados, pero en realidad, como se pone de menos 90 grados, ¿vale? Este ángulo de aquí hasta aquí, pues sería menos 90 grados. Eso es si tuviéramos un desfase solo de C. O sea, un circuito RLC
pero que la L fuera 0, la R fuera 0 y solo tuviéramos un condensador, pues habría un desfase de menos 90 grados. Es decir, la I se adelantaría en 90 grados con respecto a la V. Vale, y si tuviéramos un circuito que no tuviera ni L ni C, simplemente tuviéramos R, ¿vale? Este de aquí, pues sería un circuito como los de continua, no habría desfase, el desfase sería 0 y eso significaría que la L y la C van exactamente igual, ¿vale? Bien. Eso nos da pie a preguntarnos sobre el siguiente concepto que lo vamos a dejar para el siguiente vídeo, que es qué pasaría si la L vale exactamente lo mismo que la C y por tanto una se anulan con la otra y esta parte es 0. Entonces nos saldría un desfase de 0, pero teniendo la L y la C sin quitarla. Y eso es lo que se conoce como frecuencia de resonancia o situación de resonancia, que lo vamos a ver en el siguiente.